Well, let's move on to direction, angles, and cosines. And for this module, I'm gonna switch to Spanish on this module. Vamos a dejar, en este módulo estoy haciendo un resumen lo más intuitivamente posible de este tema, porque en física para ingeniería, especialmente en el cálculo de cuestiones estáticas, les van a pedir los ángulos directores para un vector de fuerza. De igual manera, cuando ustedes hagan los cálculos para el movimiento y la fuerza de sus manipuladores o sus robots, van a tener que dominar muy bien este concepto para poder resolver los problemas en cuestión de fuerza, ¿sí? Y también en los cálculos eléctricos van a tener que tener muy presente este concepto para poder resolver en el plano complejo vectores que tengan que ver con magnitudes o señales, ¿sí? Entonces, este tema por sí nada más contempla eh, este tópico, ¿sí? Ángulos directores para un vector en el espacio. Muy bien. Entonces, para iniciar, vamos a imaginarnos que tenemos este plano que les estoy compartiendo aquí. Este plano tenemos, ya saben que Y es el eje X, esto es el eje X, luego tenemos aquí el eje Y, que está representado también por la J en su forma vectorial canónica, y la altura la estamos representando con Z o K, ¿sí? Entonces, estos son los tres ejes que hemos venido trabajando a lo largo de este curso, ¿sí? X, y Z, ¿ok? Entonces, dentro de ese plano tridimensional vamos a imaginarnos un vector A, que es este vector de aquí, este vector A, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en ese vector A, nosotros tenemos una proyección del vector A, vamos a proyectar ese vector A en el piso, ¿sí? Vamos a llamarle piso al plano XY. Si ustedes ven de aquí de la punta del vector A, podemos proyectar una línea hacia abajo y tenemos la proyección del vector A en el plano XY, ¿sí? Y ustedes pueden ver que se forman dos triángulos. Un triángulo, el que tenemos del lado de X, ¿sí? Tiene un ángulo que va del eje X, del plano del eje X al vector, ¿sí? Luego por el lado del Y, nosotros tenemos otro ángulo que se forma entre el vector o la amplitud del vector y el plano del eje Y. Y luego tenemos otro ángulo que se forma entre la línea del eje Z y el vector A, ¿sí? Entonces tenemos tres ángulos. Esos tres ángulos con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z, si nosotros podemos calcular estos tres ángulos, podemos darle dirección al vector A, ¿sí? Entonces, muchos problemas de física para ingeniería están conectados con este concepto de los ángulos directores de un vector. ¿Por qué se llaman directores? Porque estos planos que tenemos aquí, tanto el eje X como el Y como el Z, ¿sí? Son fijos y de referencia, ¿sí? Entonces, estos ángulos en el espacio tridimensional con respecto a estos tres ejes, si nosotros sabemos estimarlo, siempre vamos a poder nosotros determinar cuál es la dirección o cuál es la posición de este vector A en el espacio tridimensional, ¿sí?
Entonces vamos a ver cómo se calculan estos ángulos directores para el vector A. ¿Sí? Según la definición, si tenemos un vector A diferente de cero, que es este que está aquí, es un vector positivo, este, los ángulos alfa, vamos a llamarle alfa al ángulo que se forma entre el vector y el eje X. Vamos a llamarle beta al ángulo que se forma entre el eje Y y el vector. Y gamma al ángulo que se forma entre el eje Z y el vector. ¿Sí? Entonces no lo olviden, es alfa X, beta para y gamma para Z. ¿Sí? Los ángulos que forman estos tres entre el vector y esos tres ejes en el intervalo de 0 a pi, ¿sí? Estamos aquí estamos entre 0 y pi. Este, son ángulos generalmente nosotros los calculamos positivos, independientemente de en qué parte del octante esté el vector, ¿sí? Con respecto a los ejes X, Y y Z, como vemos en esto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos venido trabajando desde la parte de trigonometría y de los módulos anteriores, nosotros ya vimos cómo calcular el ángulo de un vector usando la función coseno, ¿sí? Entonces, esto es pues, relativamente sencillo, ¿sí? Los cosenos para estos tres ángulos alfa, beta y gamma sería el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma, ¿sí? Estos tres cosenos de estos tres ángulos se le llaman los cosenos de dirección del vector A, ¿sí? Recuerden que en módulos anteriores, hace dos o tres módulos o tres lecciones, nosotros vimos cómo calcular el coseno de un ángulo a partir de los módulos y las componentes de su vector, ¿sí? Entonces nosotros queríamos calcular el ángulo entre los vectores A y B, podíamos obtenerlo por medio del coseno. Esto era igual al producto punto de los vectores A y B partido por el producto de sus módulos o de sus normas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros no tenemos un vector B, solamente tenemos un vector A, pero nosotros podemos usar el eje X como el segundo vector, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver que, por ejemplo, el coseno de alfa va a ser igual a el vector A por I, ¿sí? Que es un vector A de una componente dada contra un eje, dividido por el producto de su módulo o de su norma por I, ¿sí? Entonces, el sub I representa el eje en el que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, este vector en el espacio tridimensional consta de tres componentes, una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, estas sub I son las componentes de cada uno de esos ejes, ¿sí? Entonces, de aquí nosotros podemos decir que la primera componente para el coseno de alfa, que es con respecto al eje X, sería A sub 1 partido por el módulo del vector. El coseno de beta sería A sub 2, que sería la componente de beta partido por el módulo del vector. Y el coseno de gamma sería igual a 3, que sería la tercer componente del vector partido por el módulo del vector. Muy bien. Si nosotros ya una vez obtenidos estos tres cosenos, nosotros los elevamos al cuadrado, este resultado nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque ya podemos nosotros pues demostrar que la suma de estos tres ángulos, ¿sí? En el espacio nos va a dar siempre una misma cantidad. En este caso, si nosotros los hacemos al cuadrado, nos va a dar siempre la cantidad de 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a buscar los ángulos directores para el vector A, y este vector A tiene las componentes 1, 2, 3.
Eso quiere decir que es 1 en X, 2 en Y y 3 en Z, ¿sí? Si nosotros nos regresamos aquí a la fórmula, nosotros vemos que vamos a necesitar calcular primero la longitud o el módulo o la norma del vector, ¿sí? Entonces ustedes recuerdan, el primer paso va a ser calcular el módulo del vector A, the modulus of vector A, que viene siendo el valor de sus componentes al cuadrado, y a eso le calculamos la raíz. Entonces, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, la raíz de eso va a ser igual a la raíz de 14. ¿Sí? Ya una vez que tenemos el componente este, o sea, lo que es el módulo del vector, ahora sí, por ejemplo, el coseno de alfa, ¿sí? El valor de alfa vale 1, es, eh, el coseno de alfa va a ser igual a la primera componente partido por el módulo, que es 1 sobre raíz de 14. Coseno de beta va a ser igual a 2, que es la segunda componente del vector. Acuérdense que beta corresponde a y, dividido por el módulo, que es raíz de 14. Y 3, que viene siendo el componente en z, que sería el coseno de gamma, igual al componente z partido por el módulo, que es la raíz de 14. Entonces, aquí ya tenemos los tres cosenos para los tres ejes con respecto al vector, ¿sí? Ahora, nosotros ya tenemos lo que es el coseno de alfa en cuestión de la división de sus ángulos o de sus lados, en este caso del triángulo que se forma entre el vector y cada uno de los ejes del plano tridimensional, ¿sí? Si nosotros queremos calcular el ángulo de esto, simplemente calculamos el coseno inverso, ¿sí? De cada uno de estos tres. El coseno inverso de esta cantidad es igual a 1.3002 radianes. El coseno de beta es igual a 1.0068 radianes y el coseno de gamma es igual a 0.6405 radianes, ¿sí? Como ya hemos platicado, ya no vamos a utilizar en esta clase los grados. Si ustedes quieren calcular los grados, bueno, entonces acudan por ahí a una de las fórmulas que les había compartido para poder convertir esto a grados, ¿sí? Pero aquí ya tenemos el ángulo que forma el vector con el eje X, el ángulo que forma el vector con el eje y el ángulo que forma el vector con el eje Z, ¿sí? Espero y con esta explicación haya quedado claro cómo calcular los ángulos directores de un vector. Por favor, si tiene alguna pregunta o alguna duda, por favor, dejen un comentario en el video, mándenme un WhatsApp, agendamos una reunión para ver o aclarar todas las dudas que pudiesen tener en este tema.